Estamos nuevamente en este nuevo video de Mujer a Mujer. Estamos con Rosa. Hoy Rosa nos va a contar un testimonio que seguramente que va a ser de mucha bendición para vos. No te vayas de este momentito que vamos a estar compartiendo juntas porque sé que Dios te va a bendecir. ¿Cómo estás, Rosa? Bien, profeta. ¿Cómo estás? Contame el testimonio que nos vas a empezar a introducir ahí en ese proceso que tuviste. Amén. Bueno, sí, yo soy una persona que me agarró una depresión después de haber formado el matrimonio. Tengo 3 hijas y vivía con mi suegra en ese entonces y tenía muchos problemas, uno tras de otro. Y vivir en casa ajena no era fácil. Me fue agarrando como una tristeza, como una angustia, ¿no? El no poder estar en mi lugar, el no poder tener mi casa. Y fui calumniada, fui humillada y pasé muchas cosas. Y eso me llevó a la depresión. Eso me llevó a una tristeza muy profunda en ese entonces. Digo mi ex marido porque estoy separada, profeta. Vivía con él y él tuvo que viajar a España en busca de trabajo para estar mejor. Y me encontraba sola en la casa de mi suegra con mis hijas. Y bueno, y entre tantos calumnias y a veces también me juzgaban por cosas inciertas, ¿no? Que solo Dios sabe. Caí en un cuadro de depresión. En un cuadro de depresión donde me sentía muy sola. Me sentía, mis nenas, Micaela, que muchos la conocen, tenía 2 añitos en ese entonces, Amparo de 4 y Ailén de 7. Y la realidad es que yo quería estar bien por ellas, ¿no? Y a veces me invadía la tristeza y me escondía a llorar para que no me vieran mis hijas, porque no quería, ¿viste?, que ellas me vieran triste. Quería que me vieran como esa madre fuerte, no como una madre débil. Pero con el tiempo esa tristeza absorbía a mis hijas. Y un día la de 7 años se despierta como a las 2 de la mañana y lloraba. Yo le digo, hija, ¿qué te pasa? No sé más, quiero llorar, no sé por qué. Y yo sentí que era mi angustia, absorbía todo lo que yo sentía, la tristeza, ¿no? La soledad quizás, aparte que también extrañaban al padre, ¿no? Pero sentía más que, dice que los chicos absorben, ¿no?, lo que la madre siente. Cuando vos estás triste, ellos pueden sentir tu tristeza. Y entonces empecé a orar a Dios, porque no quería ser esa mamá que no podía ser ese ejemplo para sus hijas, digo. Y yo en ese entonces era católica, ¿no? Y oraba a mi manera. Y cuento en ese entonces que mi testimonio también, me levantaba a orar, mi ex marido se iba a las 5 de la mañana y yo oraba. Y un día me olvidé una vela prendida, ¿no? Y ya ahí Dios creo que me guardó a mí y a todas mis hijas, porque él ya se había ido y me olvidé de apagar la vela y me fui a dormir. Y era un departamento chiquito, donde la vela lo dejé sobre un machimbre y cuando se terminó se empezó a incendiar. Y empezó a caerse sobre la mesa, que era un aglomerado, y sobre la silla que tenía cuerina, y empezó a hacerse fuego. Y profeta tremendo, porque como ahora yo me doy cuenta de que cómo Dios nos guarda, porque el incendio ya era muy grande y era una pieza muy chiquita. Estaba la cocina acá y ya estaba la pieza. Y el humo agarró todo. Yo ya estaba durmiendo profundamente. Y mi hija tenía la camita de dos pisos y donde ella más humo absorbía, porque viste que va todo para arriba el humo. Y yo, profeta, yo creo que ya no me despertaba si no fuera por mi hija de 7 años.
donde en mi sueño parecía sentir que ella me decía, mami, mami, mami. Y yo apenas abro los ojos. Estaba ya como durmiendo profundo. Ya como que eso ya te Sí. estaba causando la muerte. Sí. Y Ailén me dice, mami, hay fuego en la cocina. Y salto de la cama y había una llama inmensa con todo el humo que no se podía respirar. Y lo primero que hice, me acuerdo que fue abrir la puerta de atrás. Cuando abro la puerta, todo el humo que salía negro. Yo digo, no sé cómo sobrevivimos ahí. Le saqué una frazada, lo tiré todavía a mis chiquitos, que era mi hija que era de 2 años. Y yo después le decía a mi hija, ¿cómo hiciste para despertarte, Ailén? Yo no me desperté, me despertó alguien. ¿Cómo te despertó alguien? Sí, alguien me movió. Yo digo, fue un ángel de Dios. Ese es el ángel que dice la palabra de Dios, que los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Y seguramente que fue un ángel porque... Y a mí me causó, digo, gracias Señor, porque dice, mami, pensé que eras vos que me despertabas. No, yo estaba durmiendo, era la única que ella estaba despierta. Y ahí entendí el poder de Dios, cómo Dios nos guardó, porque podíamos estar todas muertas. Si no fuera por Dios, que el ángel le levantó a mi hija para que venga a despertarme, porque quizás yo ya no me despertaba. Y bueno, eso es mi primer testimonio tremendo, ¿no? Pero a raíz de eso, bueno, me quedé con las cosas todas quemadas, bueno, y todo eso se me fue juntando más problemas. Y sola, porque mi ex estaba en España. Tampoco estaba con trabajo, así que era toda una cadena. Eso me llegó a caer en una depresión. Y donde ya no pude controlarlo. Y me acuerdo, y por eso me gusta la radio, porque escuchaba una radio, porque iban los médicos y me decían, no tenés nada. Pero yo tenía taquicardia, temblores, sensación de muerte, todo. Y el doctor me decía, quédate tranquila, me dice que de un ataque al corazón no vas a morir, no tenés nada. Y yo decía, ¿cómo? Me estoy muriendo, ¿quién me ayuda ahora? Y un día hablé a Dios y que me ayudara, porque ya no sabía qué hacer. Y ahí fue donde escuché la primera vez la voz de Dios, porque yo le dije, Señor, yo no me quiero morir, porque yo sentía una sensación de muerte. Mis hijas son chicas, ¿qué va a pasar con ellas? Y ahí fue la primera vez que yo tuve un encuentro con Dios, donde Él me dijo, no son tus hijas, son mías. Yo dije, wow, y aún si vos no estás, yo las cuidaré. Ay, qué lindo. Y eso me causó una tranquilidad, profeta, porque fue el encuentro que yo tuve con Dios. Y yo digo, sí, Señor, tenés razón. Y yo le dije, si tienes que llevarme, llévamelo ahora, pero que yo no quiero sufrir dolor. Y me puse en sus manos que si Él me tenía que llevar, que me llevara. Que yo me iba a ir tranquila porque Él me dijo que Él lo iba a cuidar a mis hijas. Y no, después yo digo, Señor, mostrame cuál es el camino, ¿no? Y escuché la radio y ahí era una iglesia evangélica donde decía, si tenés estos síntomas, ponele temblores, taquicardia, sombra, y yo eran 10, yo tenía los 10. ¡Wow! Y dice, Dios quiere ayudarte. Y sentía que me hablaba a mí, pero como yo era muy católica, yo decía, no, pero no sé, Señor, pero... Entonces fui a Dios y le digo, Señor, dame una señal si yo tengo que ir a esa iglesia. Yo quiero ser libre, yo quiero ser sana, porque la radio hablaba de una sanidad, de una liberación. Y fue que un día nos preparamos y digo, Señor, que pase algo si yo no tengo que ir. Y cuando abro la puerta de la calle pasa un chico y me entrega un diario de la iglesia donde yo iba. Y me dice, buen día señora, quiero dejarte esto, estamos abriendo una iglesia acá, cerquita. Y yo estaba por viajar en la estación de Quilmes. Digo, wow, sentí que Dios me vino a llevar de la mano. Y desde ese día fui a la iglesia, desde que pisé la iglesia empecé a llorar. Y no podía contener mis lágrimas. Me acuerdo que el pastor me recibió y me dice, llora, hermano. Y lloré a mi gusto, profeta. Bueno, después él me oró y empecé a ir a congregar, también había escuelita y me gustó.
Me Y enamoré. creciste con Dios en tu casa. Y crecí, sí. ¿Y qué edad tienen hoy tus hijas? Y Micaela tiene 24, Amparo 26 y Eileen ahora cumple 29 años. Y cuando miras para atrás, Rosa, y ves de dónde Dios te sacó, ¿qué le decís a toda esa gente que está escuchando este video? Y mi experiencia fue que mi confianza tiene que estar en Dios, ¿no? Que Él te salva de cualquier circunstancia, de que Él ya guarda tu vida, así como guardó la mía y la de mis hijas. Él ya estaba ahí guardándonos y eso me llevó a estar más cerca de Él. Cuando yo conocí de Dios, me enamoré de Dios. Y ese enamoramiento nunca más me apartó de Dios, porque muchas veces buscamos de Dios, pero quizás por agradecimiento, ¿no? O quizás por obligación. No, Dios tiene que ser tu primer amor. Como cuando vas a tener una cita con tu novio, ¿no? Enamorarte de Dios. Y yo creo que ahí el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar en tu vida, porque vos lo pones a Él en primer lugar, ¿no? Yo todo lo que aprendí es que Dios tiene que estar en tu vida. En primer lugar, pones a Dios. Muchas veces ponemos primero, ¿no? Porque antes también yo lo hacía, a mi marido, no, porque si él me decía que no vaya a la iglesia, no voy a ir. Y no, la salvación es personal. Dios me dio entendimiento de que yo tengo que ser salva. Y qué bueno lo que me estás contando, Rosita, que vos pudiste poner primero a Dios en primer lugar en tu vida y hoy estás disfrutando, porque quiero que le cuentes a la gente cómo estás vos hoy. Tus hijas van a la iglesia, estás disfrutando, hoy estás sirviendo en la radio, porque como ella fue bendecida a través de la radio, nuestro ministerio tiene radio, 104.7 FM, y ahí ella sirve y ahí es tu hábitat. Vos ahí predicás la palabra de Dios. Claro, porque yo creo que es como a mí me pasó. Si yo no hubiera escuchado esa radio, quizás nunca hubiera llegado a ese lugar correcto. Porque a veces estamos en un lugar incorrecto. No es el lugar donde Dios quiere que estés. Entonces, por eso pedir también dirección a Dios, ¿no? Dice la palabra que todo lo que nosotros les pedimos a Dios, Él nos concede. Entonces, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestro GPS, que Él encamine nuestros pasos. Y ahí es donde vos tenés seguridad de todo lo que haces. Y aún aquellas cosas que no te salen, decís, no importa, porque Dios tiene el control. Amén. Yo quiero decir, Rosa, que sos una madraza, porque siempre te preocupaste por tus hijas, siempre le pediste a Dios por ellas, y hoy estás con tus hijas y tus nietas. Sí, soy re bendecida porque el enemigo me había hablado de que yo me iba a quedar sola. Porque bueno, cuando se fue mi ex, se fue mi hija, la más grande con Mía, se fue Amparo, se fueron todos. Y ahí el diablo me había predicado, te vas a quedar sola. Y yo ya empezaba a luchar con el enemigo, porque sé que mi lucha no es carnal, sino espiritual. Y yo decía, mentiroso Satanás, mi familia van a estar conmigo. Y si se van, se irán por un tiempo. Y te acordás, profeta, que yo hice un pacto un sábado, que hacíamos pacto con Dios, y hice un pacto por Eileen y por Mía para que volviera a mi casa. Eso fue un sábado. Un lunes, Mía viene, que tenía, no sé, 4 añitos, y me dice, y ella, quiero contarte algo. Sí, queremos volver a casa. Y para mí fue eso que Dios me escuchó y yo me arrodillé y dije gracias. Lo primero que dije fue gracias, Dios, por tu respuesta. Porque Dios oye, Dios escucha y Dios responde. Así es, Rosa. Yo estoy feliz porque sos esa mujer que le escuchó a Dios, le obedeció y hoy está caminando con la dirección de Dios, bajo esa mano poderosa. Y también te va a pasar a vos, mujer que estás ahí del otro lado, también vas a ser bendecida vos. Dios no hace excepción de personas, Dios nos ama a todos por igual
Él dio todo en la cruz por nosotros y hoy nosotros queremos agradecerle. ¿Cómo? Yendo a escuchar su palabra. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, Él nos da direcciones y podemos tener certeza en esta vida. Y podemos caminar seguro y podemos caminar tomado de su mano. Así que te bendecimos con Rosa hoy, en este día te bendecimos y creemos que esto fue impartido para que vos puedas recibir este mensaje de parte de Dios.